Siéntese por ahí, pasa un papilla fue. Muy vaina, pues no puede venir. Miguel. Perdone, ¿tiene hora? ¿Ah? Que si tiene reloj. Sí, dos. Uno aquí y otro en mi casa. ¿Podría decirme la hora que es? ¿Ah? Que si podría decirme la hora que es. Sí, claro que podría. ¿No me la dice? ¿Ah? ¿Que por qué no me la dice? ¿Qué? ¿La hora que es? Porque no me la ha pedido. Pero si acabo de pedirse la hora. No, perdone. Usted me ha dicho si podría decirle la hora. No que se la diga. Bueno, pues dígamela. ¿Eh? Que me la diga. ¿Qué? La hora que es. Ah. Las 11:30. No puede ser. No puede ser esa hora. ¿Ah? Que no puede ser. ¿Eh? No puede ser esa hora. Porque es de tarde. Y ha parado el reloj. Ah. Se habrá parado. Perdone. ¿Eh? Tiene fuego. ¿Eh? Que si tiene mechero. Sí, de gas. Pues deme fuego, por favor. ¿Eh? Que me dé fuego. Ah, no tengo fuego. Que no puede, ¿por qué? Que no tengo. Entonces, ¿por qué me ha dicho que tenía mechero? Porque lo tengo, pero en mi casa. ¿Se encuentra usted bien? ¿Eh? Que si se encuentra usted bien. Sí, yo sí. ¿Quién?
No. ¿Y a usted? Tampoco. Pero en cualquier momento me va a dar un ataque de nervios. ¡Ay! Ya decía yo que era usted muy rara. Hay que ver lo que se sienta al lado de uno. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, hombre, bueno. Pues sí, hombre, sí. Vaya usted viendo. Hay secas de buena orilla. Sí, Y ahora que hemos hablado conversación, ¿le puedo decir a usted una cosa indiscreta? depende, dígame. ¿Está usted emparejada? Digo, no, ¿Y si tiene usted novio o marido? pues mire usted, no tengo. Yo me llamo Aniceto. Aniceto La Bordeta. La bragueta. No, La Bordeta. La bragueta que la lleva usted abierta. Sí, es verdad. ¿Qué barruntará? ¿Y usted cómo se llama? Y no mucha indiscreción. Fili. No la leche, o se llama igual que mi televisión. Tenía una premonición y me dice, está fácil. Le voy a decir a usted una cosa. Dígame. Si quiere usted casar conmigo, Pero ¿cómo, caballero? Sí, no lo conozco a usted. pues para eso estamos, moza, para eso estamos, para conocernos. Verá usted, yo en un momento le cuento a usted toda mi vida. Verá usted, yo que ya voy estando un poco granado. Ya va siendo hora de que asiente la cabeza, que la tengo muy gorda. Y a mí me gustaría encontrar una moza así como usted para poder casarme. Pero es que allí en el pueblo están todas peías. ¿Qué? Peías, vamos, que se las ha pedido otro. Que yo me he estado con el gorro entre la manta y cuando me he querido dar cuenta, me he quedado velas. Así que me dijo, Aniceto,
vete para la capital, que allí hay muchas buenas hembras y verás cómo encuentra una para poder casar. Y para acá me he venido. Y yo un cuentico la he visto. Oye, que me ha dado un chasquido el corazón. ¿Qué me he dicho? Ni dentro. Esta es la tuya, macho, esta es la tuya. Pero bueno, usted no tiene cabeza. Oh, que si tengo cabeza. Menudo melón tengo. Pero si me encuentro negro para encontrar boinas de mi talla. Quiero decirle que no tiene conocimiento, pero sí yo no sé nada de usted ni usted de mí. Pues de mí yo ya se lo estoy diciendo. Y de usted no hace falta. Porque es que con ver a usted ya está todo dicho. Ay, pero hombre de Dios, con eso no basta. Un hombre y una mujer se tienen que conocer. Y además, mire, usted a mí no me gusta. Anda. Que no la gusto. No. Eso porque usted no me ha visto a mí bien arreglado, bien lavado, bien afeitado, bien apañado. Porque mira usted, yo cuando me lavo, me afeito y me arreglo, yo gano mucho. Si usted me viera, cuando yo me coloco mi traje y me voy de boda, yo parezco un pincel. Pensando ligar aquí con la piba esta. Aparta de tronco, esto es mucho arroz para tan poco pollo. Coño. ¿Qué pasa, tronca? ¿Está dando a lavar aquí el cateto este? Coño. ¿Qué pasa, tronca? ¿Es que te gusta más el espécimen este? Coño. Se está rifando un timbombazo y yo le sé un melengo que le va a tocar. ¡Ay, mi madre! ¡Que se me altera el Macario! ¿A ti no había nunca nadie que te dé una buena manguana? ¡A mí no! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no seré yo el primero que te ¡Ah! daré. No me vea montones que te rajo aquí mismo como me llamo Rosendo. ¿Has visto, tronca, que pronto se ha acojonado el cateto? Ahí va, pero ¿dónde vas? Que no te mola mi rollo. Vámonos aquí detrás de los pinos. Ahora que yo la tenía aquí me la has pasado, ¿eh? Ya que la tenía en el bote. La próxima vez que venga del pueblo, me traigo el vierno de sacar la cuadra, a ver si me se pone tan farruco de la navaja, hombre, vamos. Con Aniceto la bordeta se ha topado ese, vamos. ¡Eh! Así se saludan en mi pueblo, porque usted ha llegado, no ha dicho ni mu. Ah. Vaya, por no usted muy cascante que digamos, ¿eh? Que haga usted menos que un guarro mudo.
Esto. ¿Y usted cómo se llama? ¿Eh? ¿Que cómo se llama usted, leche? Que parece usted sordo. Anatolio. Si nos llamamos casi lo mismo. Yo me llamo Aniceto. Esto. Anatolio. ¿Conoce usted por aquí alguna buena hembra que quiera casarse? Sí. ¿Quería usted hacer el favor de presentármela? A ver si se quiere casar conmigo. Anda la leche. ¿Y eso por qué? ¿Por qué no me la quiere usted presentar? ¿A quién? A esa moza que dice usted que conoce y que se quiere casar. Porque quiere que se case con usted. ¿Y a usted qué más le da? ¿Que qué le importa a usted? ¿El qué? Con que se case conmigo, esa moza que usted conoce. Sí que me importa. ¿Por qué? Porque es mi novia. Anda la leche, ¿se está usted cachondeando de mí? ¿Y usted que la reacción de un bombazo aquí a mano vuelta? ¿Eh? ¡Otro raro! Uy, le doy un bombazo de mano vuelta que se va a tener usted. ¡Qué tarde, Evo! 3 meses sin pagar, hombre. Va a tener que ir para aquí en la carpeta. Viene la amiga. A casarla con mi A las buenas tardes, buenas mujeres. Señora, ¿es su hija? Claro, que no se nota. Si somos como 2 gotas de agua. Uy, qué bonita, qué guapa y qué lustrosa la tiene usted. Y el mo hacendosa que es. Mo hacendosa es de las que ya no quedan. ¡Oh! Y cose, y borda, y plancha. Una laja de hija, que se lo digo yo. ¡Oh! ¡Madre! ¡Que me voy a poner colorada! Y además tímida, como a mí me gusta. O sea, que tiene usted una verdadera ganga para el mozo que se la lleve. El hombre que se la lleve se lleva una joya, se lo digo yo. O sea, que no tiene novio.
Todavía no ha salido uno que se la merezca. Manolo, que te la han cambiado. No, señora, yo soy de Bar de Mula. Ay, qué ojo tengo, ¿cómo lo he notado? Si es que yo para esto de las paisanías tengo cierto sentido. Señora, ¿Eh? ¿y usted cree que yo le gustaría a la moza? Ojalá, porque me ha caído usted bien con la gana que tengo yo de tener nietos. Ay. Pues mire usted, si se casara conmigo, no iba a tardar nada en cubrirla. Se iba a hacer a usted de menos que se presina un cura loco. Y los guapos que iban a salir. ¡Un feo! Y es igual, si yo lo quiero para el campo. Soy campo, voy con lo que a mi hija le gusta la tierra. Señora, y animales, yo tengo muchos animales. ¿Y te gustan animales? Sí, señora. Voy con lo que a mi chica le gustan los animales. Mira usted, tengo 30 guarros, 40 cabras, 50 ovejas, tengo 3 galgos, 3 gatos, una mula y un perro fusco. Por lo que le gustan a mi hija los perros fuscos. Señora, ¿y usted cree que la moza se querría casar conmigo? Ay, no sé, hijo, eso tendría que preguntárselo a ella. Ay, es que mire usted, a mí con los nervios me se están revolviendo todas las tripas. Mire usted, yo me voy a hacer el cuerpo. Usted se lo pregunta, luego yo vengo y usted me informa. Es que yo no se lo quiero preguntar, no sea que me lleve un chasco. Bueno, mire, por ahí detrás están los urinarios. No, señora, si yo lo que necesito es un cagatorio. También hay los servicios de papel a la encargada, que me encontrará usted en el fondo, porque muchas veces en los aseos no hay papel. Pero si es igual, señora, si yo en el pueblo me limpio con un zapote. ¿Era parecido, hija mía? Madre, un poco cateto, ¿no? Deja, hija, deja. Que como perdamos el tiempo a ti se te retiran todas tus cosas y yo me quedo sin nietos. Es que no lo conocemos nada. Anda, anda, tonta, de quién quieras, ¿qué más quieres saber? Leoncia. Sí. ¿Es eso que le pegan a la mujer? Mira, hija, te aguantas. Por culpar de la voz de vez en cuando tampoco te va a pasar nada, ¿eh? ¿Y si ronca? Mira, te jodes, oye. Y pones un paneta con chicos y ala. Leoncia, hija mía, que si no te coloco pronto y es que no va a haber quien cargue contigo. Ay, madre, no sé, no sé. Anda, anda, tú no seas tonta que sabemos lo que tenemos que saber. Que estos palitos de pueblo tienen muchísimo dinero. Madre, ¿Eh? es que tampoco no es muy guapo que digamos. Mira, porque tú eres Miss Europa. Leoncia, me caso a mi hija, me la juro. Y si no, no te casas. Niño. ¿Y si le huelen los pies? Mira, con lo que a ti te gusta el queso. Madre, Dime, hija. ¿y si...? Calla, que me parece que sale. Tú, mutis a la gavia, te dicen. Tú déjame hacer. Ya verás, yo no quiero tomar de esto. Señora, ¿qué le ha dicho su hija? Macho, traes una cara de yerno que no puedes con ella. En cuanto te ha visto, se ha enamorado de ti como una loca. ¿De verdad? Pero que es hija mía. Sí, madre. Y que está deseando que seas el padre de sus hijos.
¿Verdad? Sí, madre. A ti me espanta también a esta. Joder, tronco, tú no paras. ¿Con quién estás ligando ahora? ¿Con la vieja o con la fea? Así llamaba a mi vieja y a mi hija fea, desgraciado. Ah, que te pego 4 hostias, que te pongo la cara. Pero vejestorio, ¿vas a llegar a la cara? A la cara no tenemos cojones. Más grande. Pues yo rajo de ¿Ves con el vejestorio este? Voy a tener, porque me voy a llevar una tacada a una mujer y un guardaespaldas. me va a deshacer la boda a mí este pájaro. Bueno, hijos míos. Bueno, ¿para cuándo es la boda? Por mí ahora mismo, y así me la llevo para el pueblo. Por cierto, ¿y cómo se llaman ustedes? Yo me llamo Faustina, pero puede llamarme Fausti. ¿Y la moza? Yo me llamo Leontia. Pues se llama igual que mi mula. Bueno, pues si usted no me llama de esa mujer, yo seré la madrina. ¡Hala! Venga, a ver, ya está. A ver, nos falta un padrino. Vamos a ver. ¡Ey! ¡Gafas! Es a mí. No, coño, el árbol ese que tienes ahí. ¿Qué es a ti, hombre? ¿Qué es a ti? Aquí, hombre, aquí. Espera, a ver, ¿tú querías ser el padrino de una boda? ¿Quién, yo? Hijo, por Dios, tú, pues claro. Pero yo no sé ser padrino. Ah, que no has estudiado para padrino. Tranquilo. Yo te doy un curso intensivo por el camino. Ahora, ven acá, acá. Cierra la boca, coño. ¡Viva el gran novio! ¡Viva los novios! ¡Venga! ¡Viva los novios! Camino de Valdemula, hoy nos vamos a mi pueblo a decirle al señor cura que con Leoncia me arreglo. Me voy a casar con ella. Después daremos un festejo para que acudan ustedes y del lugar los más viejos. El padrino y la madrina, la Faustina y Anatolio, que de vez en cuando digan que vivan los novios. ¡Viva!